Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. Toca viajar una vida y como estamos en semanas de despedida de temporada, es el último viaje de ida de esta temporada. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. ¿De quién recorremos su biografía? Pues de Rosita Díaz Jimeno, otra de las grandes actrices de la edad de plata española, como la Bárcenas y tantas otras. De ella sabemos seguro que fue una gran estrella. Nos lo confirman el catedrático Juan Antonio Ríos Catalá, la sobrina de Rosita, Carmen Negrín, el historiador de cine Asier Gil y el periodista Javier Martín, que incluso la conoció personalmente. Rosita era una especie de la nuera perfecta, de la nuera perfecta de aquella época, la rubia ingenua, la rubia hermosa que todo el mundo quisiera tener en su familia. Era un personaje, era diferente. Rosita como actriz era muy de su época. Era una actriz muy fotogénica, increíblemente fotogénica, como también lo era Imperio Argentina. Mira, Román Gubern la llega a calificar como la sonrisa de la República. Ya está situada Rosita Díaz Jimeno, pero sin que me lo digas, Pepe, yo leo una duda en tu mente. Pues sí, la de sus orígenes. ¿Nació en 1908 o en 1911? ¿En Madrid o en Zaragoza? ¿De clase media o obrera? ¿Se llamaba Rosita o se llamaba Valera? Lo oficial es que era de Madrid, clase media, que sus padres quisieron que fuera taquígrafa, pero que ella, leyendo revistas de cine en casa, quiso ser actriz. Pero hay otra versión. El escritor Javier Barriero la ha estudiado. Lo escuchamos junto a la historiadora feminista Rosa María Ballestero y la sobrina de Rosita, Carmen Negrín, que lo niega. En 1937 apareció en prensa una supuesta hermana de nombre Joaquina, hermana de Rosita, que juraba que la tal Rosita había nacido en Zaragoza, que había trabajado como asistenta. Bueno, una precisión, supuesta entrevista no, que la revista está publicada en 1937 en una revista que se llamaba Mi Revista, que era una revista del Frente de Aragón, que por otra parte se puede perfectamente consultar en internet. Mira, francamente, no lo sé, me sorprendería mucho. Tiene fotos de la hermana, del periodista, que fue un periodista conocido, o sea, no es un invento en absoluto. No sé qué interés podría tener una señora de pueblo a la que sorprenden allí en decir cosas que no eran ciertas, ¿no? Creo que no sé. Tenemos su partida de nacimiento. Según su hermana, tenía 3 hermanos, que Rosita servía en una casa de Zaragoza, que se iba a casar, que tenía novios y se iba a casar, pero que en un momento desapareció. Y el misterio está aún por resolver. ¿Pero hay alguna versión buena sobre los orígenes de Rosita Díaz Jimeno? De momento no. Por eso todo es posible. ¿Y sabe lo que te digo? Que lo único seguro es que en 1924 está en Madrid, en la compañía de teatro de los Martínez Sierra, Javier Martín Domínguez. Y tuvo la suerte de hacer una gira por Hispanoamérica y a la vuelta pues ya había corrido su fama y le estaban esperando para ofrecerle los primeros papeles en cine. Y entró de secundaria en el cine, en papeles de chica simpática, de segundo nivel, películas por ejemplo con Imperio Argentina, y poco a poco sus buenas apariciones pues la catapultaron para que le contratase el Hollywood europeo. O sea, tenemos a Rosita Díaz Jimeno ya estrella del cine, pero ¿qué es eso del Hollywood europeo? Bueno, pues acaba de llegar el cine sonoro y los grandes estudios de Hollywood necesitan llegar a todos los países europeos y la Paramount monta los estudios de Joinville en París, Asier Gil y Juan Antonio Ríos Catalá. Ante la llegada del sonoro había que buscar maneras de poder hacer películas que pudieran llegar a diferentes países y la cuestión lingüística fue un problema. Fue una etapa paralela, eran versiones españolas de películas norteamericanas. Y ahí se fue un montón de gente española, actores, actrices, directores, guionistas, algunos del gran renombre, a hacer películas. Y ahí Rosita hizo 4 películas, con gente que ya era primera figura, digamos. Triunfa en el Hollywood europeo Rosita Díaz Jimeno, pero ¿cruzó el charco? Sí, y estuvo 2 años en París y luego se va a Estados Unidos. Ahí no solo está con algunas de las actrices importantes, están en Estados Unidos con ella, como Catalina Bárcenas, precisamente con la que había trabajado en el teatro, sino que además ahí conoce a algunos de los pesos pesados de Hollywood. Y una de las personas que era cercana a la colonia de españoles era precisamente Chaplin, que sí que tenía relación con Edgar Neville, precisamente. Entonces parece ser que Chaplin vio en algún momento la adaptación de Angelina o El honor de un brigadier. Muy bien, gracias.
Ya sabía que iba usted a venir. Y Chaplin admiró no solamente la belleza de Rosita, sino también su sonrisa y su fotogenia. O sea, ya tenemos a la Rosita que se convierte en estrella y sonrisa de la Segunda República, pero ¿cómo le va en la vida personal? Para empezar, su vida fue muy intensa, con maternidad y boda casi adolescente, y eso la va convirtiendo de alguna forma en una mujer muy moderna. Rosa María Ballesteros, Juan Antonio Ríos Carratalá, Javier Barriero y Asier Gil. Un matrimonio que había durado 10 años con otra persona. Que se conocieron en el mundo teatral de Madrid. Tuvieron un hijo, Rosita además, es que era una cría. Creo que cuando tiene a su hijo debe tener 16 años. Y luego se divorció, lo cual también era excepcional en la época. Rosita era una mujer moderna de la época, que se atrevió a hacer algo insólito para las actrices de aquella época. Y hablaba, por ejemplo, a favor del voto para las mujeres, hablaba a favor del divorcio. Ella tiene una historia que nunca sabremos, que era la de su primer hijo, y tampoco sabemos qué había ahí. Entonces también es posible que ella tomara conciencia, ¿no?, de la situación de las mujeres en aquella época, y tuvo siempre una actitud muy progresista y una manera muy abierta de mirar al mundo. La Rosita Díaz Jimeno sería moderna hasta hoy. Sí, es que las mujeres de la Edad de Plata española eran muy libres y muy modernas, pero estaba por llegar el gran amor de su vida, el doctor Juan Negrín Jr., el hijo del que fuera el último presidente de la Segunda República. Así lo recuerda su sobrina Carmen Negrín. Era una relación muy impresionante para los niños, para mí como niña y a mi hermano, que siempre era el uno mirarse al otro y hacerse cumplimentos al uno y al otro. Es el mejor médico, es la mejor actriz, y nosotros mirábamos la admiración total del uno al otro. Pero ella estaba casada, ¿no? Y era madre. Sí, se divorció con la llegada de la Segunda República y con el tiempo Juan Negrín Jr. adoptaría como propio al hijo de Rosita. Pero no vayamos al futuro, porque en 1936 Rosita Jimeno vuelve para rodar la película El genio alegre. Y cuando están rematando los exteriores en la Sierra de Córdoba, estalla la Guerra Civil. El rodaje se interrumpiría bastantes veces y las filias y las fobias, como no puede ser de otra forma, salieron a flote. Intuyo tragedia, Pepe. Sí, porque su compañero de reparto, Fernando Fernández de Córdoba, que 3 años después daría con su voz este parte. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Y esto es Fernando Fernández de Córdoba, el del parte, la delata. La delata porque era falangista y sabía perfectamente las ideas de su compañera de reparto. Además, la había visto tonteando nada más y nada menos que con el hijo de Juan Negrín. La detienen, va de una cárcel a otra, y aquí tenemos el segundo misterio de Rosita Díaz Jimeno. ¿Cómo salió viva de todo esto? Y lo más importante, ¿cómo sale de España un lío? Primero se dijo que lo habían fusilado, lo reprodujo la prensa republicana. Si la salvaron, podría ser bien porque era una imagen pública que la gente reconocía, y después de lo de Lorca igual no querían repetir similares. Luego pues se dijo que había sido canjeada. Porque sabían que podía ser una pieza estratégica para un intercambio de rehenes. O sea, que pudiera ser más útil como rehén que como víctima. Y también se ha escrito que a Rosita la salvó uno de los militares que era admirador de ella. Pues lo que ocurre con estas cuestiones es que nunca quedaban por escrito, nunca se documentaban. Lo cierto es que hasta ahora no hay pruebas fehacientes. Este es un problema muy grande a la hora de reconstruir la vida de Rosita. Hay dos factores. Uno es que es una estrella, y las estrellas están llenas de mitos. Les pasen historias de exilio como las de Rosita o no, pero es que además aquí se junta el exilio y todo lo que es la guerra. Tenía esta cosa de que durante la guerra siempre hay muchas versiones de quién cuenta qué y cómo. Auténtico culebrón. ¿Hay alguna versión que pueda ser verdad? La verdad que tras hablar con muchos expertos en Rosita Díaz Jimeno, la teoría más fiable tiene que ver con la presión de las productoras americanas y el poder de su suegro, Juan Negrín, que pudo facilitar un canje por Ramón Serrano Suñer. Ahí está el tema, ¿no? El caso es que Rosita salió vía Hollywood y volvió. Javier Martín. Marcharse de nuevo a Hollywood y hacer allí otra película que parece que le iba a consagrar ya definitivamente al otro lado del Atlántico, pero que después de realizarla, La vida bohemia, basada en una ópera de Puccini, Rosita, que es una persona inquieta y con una capacidad increíble de moverse y de ser fiel a lo que ella quiere, pues se vuelve a Francia a ver a su hijo y de allí entra en Barcelona a buscar a su novio, a Juan Negrín Jr., con el que acaba casándose
en los últimos días de la República, cuando prácticamente ya está todo perdido, ¿no? Rosita es una caja de sorpresas. Sí, la verdad, y una vida apasionante. El primer destino del ya matrimonio Negrín-Rosita es México. Allí rueda su último gran éxito cinematográfico. Yo he robado a ese hombre a Dios porque él también me quiere. Yo lo he arrancado de su amor divino. Es en el exilio mexicano donde rueda Pepita Jiménez y se le relaciona con grandes personalidades, pero en España sus películas ya no las querían. El inicio a ese Pepita Jiménez le fue muy bien. Lo que no fue tan bien fue la segunda película ya sobre la vida de Goya y la tercera donde hacía de sirena en Acapulco, que eso ya fue el final de su carrera cinematográfica. Y su significación con la República fueron definitivos para que no tuviera, digamos, éxito en el cine. Él pedía presentar las películas en nuestro país y esta situación pues frenó a los productores. La industria cinematográfica española, y más después de la guerra, era penosa. En cambio, México era la gran capital del cine en español. Entonces, de repente encontrarse con todos esos directores fantásticos. Y en sus relaciones, que fueron muy amplias y muy interesantes, con personajes pues como Calder, Frida Kahlo. Con quien sí tuvo relación, pero porque ya la tenía de antes, era con Buñuel. Incluso se llegó a rumorear que pudo haber un romance de nuevo. Pero esto de Buñuel suena un poco a mitología de cine. Totalmente, otro mito. Rosita Díez Jimeno se instaló definitivamente tras el paso por México en Nueva York. Allí su marido Juan Negrín Jr. era un prestigioso neurocirujano y ella hace un poco de teatro, pero sobre todo da conferencias. Juan Antonio Ríos Carratalá y Javier Martín. Y allí ella fue tremendamente activa en todo lo relacionado con la difusión de la cultura española en Estados Unidos, llegando a colaborar con varias universidades norteamericanas en distintas actividades culturales. Fue una especie de embajadora muy activa de la cultura española en Estados Unidos. De lo cual ella estaba realmente muy orgullosa. ¿Y cómo era ella? ¿Cómo era Rosita Díez Jimeno en las distancias cortas? Pues quien mejor nos lo cuenta, además muy bien, es su sobrina Carmen Negrín. Era un poco excepcional, ¿no? Tan independiente, tan feminista, guapísima. Cuando ella estaba, se sabía que estaba. Era así como una luz que entraba y siempre llevaba sobre ella algo que era español, una peineta o lo que fuera, pero siempre una anécdota. Hombre iba vestida de rosa. Pues estaba con un vestidito, una blusa y sus zapatos rosados. Siempre que las cosas fueran fáciles o difíciles, conservaba una sonrisa. Era también su forma de resistir. E imagino que durante la dictadura tampoco pudo volver a España. Ser la nuera de Juan Negrín, el último presidente de la Segunda República, le puso la cruz de por vida profesional y personalmente. Sí que venía a Francia porque el matrimonio tenía una casa en la Costa Azul francesa, en Juan-les-Pins. Con un jardín grande, estaba a 100 metros de la playa, que además años después ella también estuvo viviendo en esa casa y sus hijos, su hijo y sus nietos. ¿Y ya en democracia sí que vino a España? Siempre tuvo España en su cabeza, la verdad, y vino en los 80 porque su marido Juan Negrín Jr. Le dieron el doctor honoris causa de la Universidad de Barcelona y a ella, Tierno Galván, un homenaje en Madrid, donde dijo estas palabras sobre cómo le gustaría volver a España. Me gustaría mucho que sí tuviese alguien como han tenido ahora interés para e incluirme a mí en él, que quieran, deseen que yo vuelva a España. Eso es lo que quisiera, pero estoy un poco reacia a ir por mi propia cuenta porque quisiera ser aceptada y quisiera, si era posible, que la iniciativa partiese de mi tierra. Qué bueno. ¿Y dónde muere Rosita Díez Jimeno? Muere en Nueva York el 23 de agosto de 1986, pero donde está enterrada es su último misterio. Javier Martín. Falleció en Nueva York, eso está claro. Y se supone que está enterrada en Nueva York. Pero lo cierto es que Negrín, su viudo, se mudó de Nueva York a una casa que tenían en el sur de Francia, en la Costa Azul. Y hay una versión de que se llevó en las cenizas a la Costa Azul. Pues otro misterio, qué historia, la de Rosita Díez Jimeno, la actriz que pasó a la historia por ser la sonrisa de la República. Muchos misterios por resolver en su vida, sí. Igual en unos años habrá que hacer otro viaje distinto. Pues lo haremos. Hasta luego, Pepe. Beyond
a star, it's near beyond the moon. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.